Bien, amados, estamos ya aquí reunidos este viernes, por lo cual le damos gracias al Señor, que solo por su gracia y su voluntad perfecta estamos reunidos, que el Espíritu Santo esté con nosotros. Hoy que vamos a hablar de los dones con los cuales viste a la iglesia, para que podamos cumplir todos el propósito, el llamado y el ministerio. Que el Señor nos ayude a mí a compartir con ustedes con claridad y a ustedes que les abra el entendimiento y derrame mucho conocimiento de Él para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amados, el día de hoy tendremos la tercera parte sobre el tema de las lenguas y quisiera, como introducción, decirles una de las funciones más importantes del Espíritu Santo en nuestras vidas es la comunión que Él hace de nuestro espíritu con Él para llevar nuestra oración, nuestro clamor al trono de la gracia, y del trono de la gracia venga hacia nosotros la voluntad de Dios, manifiesta su sabiduría en nosotros y así seamos habilitados con el conocimiento del cielo para poder cumplir lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. El don de lenguas tiene un nombre genérico que le llaman glosolalia. Por si usted lo lee en algún libro o lo escucha en alguna ocasión, se refiere al don de lenguas, interpretación de lenguas o diversos géneros de lenguas. Y este es un don muy particular. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Redentor y Salvador, si anhelamos, porque nos han explicado qué es, y nosotros clamamos al Señor que nos dé el bautismo del Espíritu Santo, puede acontecer, y generalmente, aunque no es la única forma de enterarnos de que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, pero generalmente el don de lenguas es uno que se manifiesta con mayor rapidez. Esto puede acontecer también en un bautizo, en el bautizo en agua. Si nosotros llegamos al bautizo en agua con un ardiente deseo de dejar el mundo y que seamos habilitados y le pedimos al Señor que nos dé el don de lenguas, podemos bajar a las aguas, salir de las aguas hablando, amén, la lengua que nos corresponde a nosotros. Son lenguas particulares, no hay dos lenguas iguales. Hay lenguas parecidas, pero no iguales. ¿Por qué? Bueno, esto lo vamos ahorita a aprender en el desarrollo de este tema. Entonces tenemos esto como introducción, mis amados. Vamos a basarnos el día de hoy en el capítulo 14 de Primera de Corintios, en la cual nos habla todo el capítulo el apóstol Pablo de la profecía, el don de profecía y el don de lenguas, y como consecuencia misma el don de interpretación de lenguas. Vamos a iniciar pues la lectura, amados, capítulo 14, Primera de Corintios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué es más importante profetizar que hablar lenguas? Por una sencilla razón. El don de lenguas sirve para edificarnos solo a nosotros. Es una comunicación particular de cada uno de los hijos de Dios con el Señor Jesucristo. Amén.
Entonces, si yo hablo lenguas, yo me estoy edificando, yo estoy orando con el Señor, yo estoy hablándole al Señor, mi espíritu está recibiendo, por supuesto, la respuesta, pero los que están a mi lado no entienden, los que están a mi lado no tienen conocimiento de nada de lo que yo esté hablando. Por eso es que el don de profecía, que siempre se hace en grupo, en medio de la congregación, esa sirve para edificar a todos, porque la palabra corre, porque es palabra en el conocimiento, y generalmente se habla en el idioma de la gente que está reunida, y en ocasiones, ¿verdad?, ese don de profecía sirve para que si hay algún incrédulo, alguno que no sea creyente, puede llegar a dársele una palabra que le cambie su concepto de Dios y la relación con los hombres, al saber que Dios revela a través de los hombres lo que nosotros podamos estar pasando, lo que nosotros podemos estar necesitando. Amén. Por eso el don de profecías es más importante en términos generales, hablando como iglesia. Amén. Entonces el don de profecía sirve para edificar, para corregir, para exhortar, para consolar a ¿quién? A la congregación, a la iglesia. El don de lenguas sirve para que yo sea edificado. Amén. Esa es la razón por la cual Pablo dice: yo quisiera que sobre todo profetizarais. Porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. El Espíritu Santo ha revelado a nuestro espíritu, mis amados, misterios que nos han permitido entender, interpretar el Evangelio mismo, revelaciones que el Señor le da a cada uno de nosotros, la revelación de la palabra inclusive. Entonces vemos que nuestro espíritu está capacitado para establecer una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él nos dice que nosotros hablamos misterios, que en nuestro entendimiento, que en nuestra mente natural no comprendemos, pero que nuestro espíritu, que tiene una mayor capacidad de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento, puede y conoce, porque el espíritu nuestro, no nos olvidemos que viene del cielo. Entonces el espíritu conoce cosas que ojos de hombre jamás han visto. Y en esa comunión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo podemos recibir muchísimas revelaciones, establecer una comunión con Dios y en nuestro lugar secreto, y de esta manera ir creciendo. Cuando llega la palabra directa del cielo a nosotros, se transforma nuestro entendimiento. Se abre a veces las Escrituras, ¿verdad? Y la luz de ella ya es comprensible a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento natural. Entonces, todo esto es lo que hacen los dones. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Entonces ya estamos entendiendo. Y abundo un poco, mis amados. El don de lenguas es para que yo me comunique con el cielo. Y la profecía es para que el cielo se comunique a través de nosotros a la congregación, a la iglesia. ¿Entendemos? El don de lenguas me permite ascender en el lenguaje que se me ha otorgado para que yo, hablando misterios desde la fundación del mundo, pueda establecer una comunión
y pueda recibir también respuestas, revelaciones que necesarias son para desarrollar mi vida ministerial. Y la profecía es Dios usando a uno de nosotros para que dé a conocer lo que el cielo quiere que sepamos. Amén. Entonces, este es el complemento. Por eso el capítulo 14 va a tocar estos dos dones, ¿verdad? La profecía viene del cielo, el don de lenguas es del cielo, desde la tierra al cielo. Bien, esto ya nos va dando a entender para qué se usará cada uno de estos dones. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero quisiera más que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que los intérpretes para que la iglesia reciba edificación. Y aquí se refiere, amados, al tercer don que vamos a compartir hoy, que es el interpretación de lenguas. Generalmente el don de interpretación de lenguas no se le da a la persona para que la persona sepa qué es lo que está hablando en lenguas. Amén. Sino que se le da a una persona de la congregación para que alguien el Señor lo use, empiece a hablar en lenguas y levanta a un intérprete, y ese intérprete convierte la lengua que está hablando el hermano en un mensaje que el Señor le quiere dar a la congregación. En ese momento, el don de lenguas, interpretado por otro, se convierte prácticamente en algo semejante a la profecía. Amén. Entonces, el don de interpretación de lenguas es para que nosotros podamos interpretar lo que un hermano está hablando para darlo a conocer a la congregación, a la grey, a toda la iglesia. Amén. Entonces es otra forma de cómo el cielo se comunica con nosotros a través de un intérprete, ¿verdad? Y uno que está recibiendo el mensaje pero está hablando en lenguas. Entonces ya entendemos y voy a abundar un poquito. La profecía, el don de profecía para una persona es el cielo dándole el mensaje a esa persona, y esa persona la da a conocer a todos sus hermanos. Interpretación de lenguas. El Señor a través de las lenguas habla por un hermano, pero otro hermano interpreta lo que está diciendo y se lo da a conocer a la congregación o a la iglesia. Amén. Entonces tenemos que son muy semejantes, aunque generalmente puede variar en la temática que se da en el mensaje de uno y del otro. Pero al final sirve para edificar, para exhortar, para consolar a toda la congregación. Amén. Ahí no hay profecía personal, como puede suceder en el don de profecía, que el Señor le dé a un hermano el conocimiento de algún asunto muy particular que se lo tiene que decir al hermano determinado, al hermano fulano, que el cielo mismo le pone en su corazón a quien le tiene que dar la profecía. Entonces el don de profecía generalmente es para toda la congregación, pero también puede ser particular. Amén. Bien, entonces ya tenemos estos dos dones obrando. Dice en cuanto a una práctica que a veces se vuelve un poquito, se abusa de ella, vamos a decir, es que muchas veces la gente en la que dice, hermanos, vamos a orar por el hermano, y se ponen a orar en lenguas, y definitivamente no es ese el momento de hablar en lenguas. Amén. Es el momento de hablar en el conocimiento, y de esa manera todos estaremos en la misma unidad del Espíritu, sabiendo la intención de nuestra oración. Y también Pablo dice, si todos vosotros os ponéis a hablar en lenguas y viene un incrédulo y entra a la congregación,
dice, entonces se va a sorprender, porque no va a entender qué es lo que está pasando y va a creer que inclusive estén poseídos o en locura. Por eso es que el don de lenguas es en el lugar secreto, generalmente en el lugar secreto o en la alabanza. Amén. Bien, ahora, hermanos, dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Amén. Entonces, el don de lenguas, al no entenderla, no sabemos qué es lo que está sucediendo. Por eso lo compara a la trompeta, que en ese tiempo había 3 tipos de toque, que usted puede aprenderlo en el libro de Números. Amén. Había 3 toques que tenían las trompetas de Israel, que llamaban a convocatoria, era un toque. El otro toque era para poner en alerta a la población, y el tercero que era de batalla. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo en este ejemplo. Amén. Así también dice, hay tantas clases de idiomas, hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como un extranjero para el que me habla, y el que habla será como extranjero para mí. 2 hermanos están en la congregación, uno de ellos empieza a orar en el conocimiento, el hermano que está a su lado entiende y se puede sumar a su oración, diciéndole, sí Señor, bendito Dios, óyenos Padre, concédele a mi hermano lo que está solicitando, me uno a su clamor, bendito Dios, gracias Padre, yo sé que... Y usted se va uniendo a la oración de la otra persona que está delante de Dios pidiendo por una necesidad. Y al final que termina la oración, usted y ellos dicen amén, amén. Eso quiere decir que estuvieron en la unidad, ¿verdad? Que estuvieron juntos en la oración, y por lo tanto pueden concluir la oración sabiendo qué fue lo que se dijo. Pero si esos 2 hermanos, un hermano empieza a orar en lenguas, aunque esté clamando por una situación, yo no lo puedo acompañar, porque yo no sé qué es lo que él está pretendiendo obtener del cielo. Entonces, eso es a lo que se refiere Pablo, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado cuando usemos las lenguas. Bien. En el capítulo 14, el versículo dice así, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es lo que comentábamos el día miércoles, los dones que recibimos no son para guardarlos, no son para enterrar los talentos, sino que debemos abundar en ellos, o sea, ejercitarlos, que sean un complemento de ayuda y bendición para los hermanos. Para eso es que nos da los dones el Espíritu Santo, para que juntos todos los 9 dones obren y actúen para edificación y para la gloria del Señor Jesucristo, como vimos este miércoles pasado. ¿Sí? Dice en el versículo, siguiendo con la oración, mis amados, dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, mi entendimiento no sabe qué es lo que está pasando. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu para orar, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Para que podamos estar en la unidad de la necesidad o
de la alegría y el gozo por alguna circunstancia particular. Amén. Bien. Dice Pablo, yo le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, aquí de que hablo lengua más que todos vosotros se puede entender en los dos sentidos. Una, que lo habla con más frecuencia. Amén. Y otra que también tiene un mayor género de lenguas. Amén. En esos dos sentidos puede entenderse esta porción, ¿verdad? Del versículo 18. Y luego inmediatamente Pablo dice, pero en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para que de esa manera yo enseñe a otros que hablar 10,000 palabras en lengua desconocida que nadie entenderá. Amén. Entonces esto va aclarando cada vez más el uso del don de lenguas. Amén. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía es señal, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Dice, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, si llegara a entrar un indocto o un incrédulo, ¿no pensaría que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre sí mismo, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El don de profecía ayuda para salvación de los incrédulos. Amén. Al oír el incrédulo que se le está revelando cosas que son íntimas, personales, muy secretas inclusive, entonces entenderá que verdaderamente Dios está revelando y su espíritu será impactado de tal manera que, oyendo la voz del Señor, se pueda convertir. Amén. Bien, y a esto es a lo que se refería Pablo. Y dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lenguas? ¿Tiene interpretación de lenguas? Que todo eso se haga solo para edificación. Amén. Y luego da cierta recomendación que obviamente sabemos que Pablo está inspirado por el Espíritu Santo y lo podemos tener como una norma de conducta, como una regla de comportamiento. Amén. Y es la siguiente, mis amados. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a las más 3 y por turno, y que uno interprete. Si no hay intérprete, entonces que callen en la iglesia y hablen para sí mismos. Amén. Si no hay intérprete, no se está hablando para la iglesia, sino que se está hablando para sí mismo, pero si son muchos, puede crearse confusión. Amén. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y que los demás juzguen lo que el profeta está diciendo. ¿Por qué? Porque estaremos pendientes para ver si lo que salió de la boca del profeta se va a cumplir. Y de esa manera todos estaremos conociendo si el don que tiene es genuino, como comentábamos el miércoles pasado, o es profecía de su corazón. Dice una cosa que es importante, mis amados. Hay gente que no tiene continencia verbal, que su corazón lo empuja a decir palabra
ya sea inclusive palabra de ciencia, palabra de sabiduría o una profecía, amén, y no se contienen, sino que se está en un momento muy particular del culto, y ellos hablan, ¿verdad? Y se oye por allá que griten y dicen tal una cosa u otra, y estamos en el momento de la prédica, por ejemplo. Entonces eso puede ser contenido, porque nos dice Pablo en el versículo 32, dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si la palabra te vino del cielo, ya quedó implantado en tu espíritu. Amén. Así que lo puedes decir. Si son 2 o 3 que van a profetizar, el tercero va a profetizar con toda claridad lo que recibió. No por el hecho de que se espere media hora más en el turno que le corresponda, se va a olvidar de lo que recibió. No, entonces no es del cielo. Si cuando le toca su turno ya se olvidó de qué cosa iba a profetizar, eso fue de su corazón o de su mente. Amén. Entonces no era genuino, porque Pablo dice: el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas para dar lo que en el momento oportuno. Por ejemplo, les voy a empezar a dar ejemplos de los dones, mis amados. Jeremías. El Señor va y le dice a Jeremías: Jeremías, ve y ponte un yugo, y ve y dile al rey de que así como tú tienes puesto ese yugo, así irá todo el pueblo de Israel en cautividad a Babilonia. Eso se lo dice el Señor en su lugar secreto. Y entonces, ¿qué hace Jeremías? Pues va, consigue el yugo, se coloca el yugo, va y camina hasta donde está el rey y le da la profecía. Amén. Por eso Pablo está hablando: el espíritu del profeta se sujeta al profeta para que en el tiempo oportuno y determinado entregue la profecía a aquel a quien es el destinatario de la profecía. Amén. Entonces, estas recomendaciones que da Pablo, que no hablen todos a la vez en lenguas, que no traten de hablar todos los profetas a la vez, sino en el orden. ¿Para qué? Para que los demás miembros de la congregación puedan juzgar, puedan analizar, inclusive puedan interpretar, amén, lo que está sucediendo o lo que se está revelando. Y termina diciendo: el espíritu del profeta, amén. Puede suceder, por ejemplo, que los que tienen el don y aún el ministerio, que orando en la casa entren al lugar secreto con el Señor y reciban un mensaje. Y ese mensaje lo van a dar hasta después de 2 días, 3 días o inclusive más tiempo. Y en el servicio en que se reúne toda la congregación, en ese momento aprovechas el momento oportuno, el Señor le dice: da la palabra, y Él suelta la palabra. O sea, puede guardarse mucho tiempo la profecía en el espíritu del profeta, sí. Pues si no hubiesen podido escribir los profetas del Antiguo Testamento todo lo que les fue revelado. Amén. Bien, entonces vamos caminando con unos ejemplos. Ahora, ¿por qué es importante hablar en lenguas? ¿Por qué se nos ha dado ese recurso que es del cielo? Ese recurso no se aprende en ninguna escuela, aunque algunos han llegado verdaderamente a suplantar al Espíritu Santo, haciendo que en algunos institutos les ponen cassettes o algún otro artificio electrónico y empiezan a oír voces y le dicen: repitan, 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 repitan. Y entonces termina el curso
para aprender a hablar en lenguas y han memorizado una serie de vocablos, de expresiones, y lo repiten después y dicen que están hablando lenguas. Eso es una falsificación. Amén. Ese don es un don, mi hermano, como tal, viene del cielo y es otorgado a aquellos que lo anhelan. ¿Para qué? Ahora vamos a tomar una parte que es importantísima. Amén. En 14:2 leímos: el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino le habla a Dios. Amén. Y habla misterios y les sirve para edificación. Entonces, el don de lenguas se nos ha dado, mis amados, para que nos comuniquemos con Dios. Las revelaciones del cielo llegan a su vida y a la mía de una manera efectiva, pero sobre todo rápida. En lenguas, en ese momento él está totalmente fuera. Inmediatamente fuera. Es que hubo una interrupción y espero que no haya descoordinado. Sí, ya está todo restaurado, amados. Bien, entonces, cuando hablamos nosotros en lenguas, Satanás queda totalmente, y sus secuaces, por supuesto, queda totalmente fuera de entender qué es lo que estamos hablando con Dios. Cuando usted habla con lenguas, mi hermano, usted está hablando con Dios.
En el momento que usted empieza a hablar lenguas, usted inmediatamente el Espíritu Santo se conecta con usted y lleva su oración hasta el trono de la gracia. Por eso la efectividad de hablar en lenguas es para poder llegar hasta el trono de la gracia sin interrupciones. Amén. Porque cuando usted y yo también oramos en el entendimiento, empiezan a llegar a nuestra mente, mi hermano, muchísimos pensamientos, palabras, situaciones que antes de que empezáramos a orar no teníamos. Empezamos a balbucear repetidamente, es una misma palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros cambiamos a orar en lenguas, inmediatamente encontramos la conexión. Y usted va a ver, y empieza usted a ver, entender que su mente se va aclarando, que su mente va tomando otra vez control de las cosas, y que además hasta su mismo cuerpo, si cansado estaba, mi hermano, empieza a adquirir vigor. ¿Por qué? Porque ya estamos conectados al cielo, porque el Espíritu Santo, amén, ya está pendiente de lo que nosotros estamos diciendo. Tanto así que dice que estamos pidiendo lo que conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, que conoce nuestros corazones, Él lleva el mensaje correcto delante del trono de la gracia. Todo eso hace el hablar en lenguas. Por eso no es una moda, mis amados, tampoco sirve como un recurso para sorprender, para que las gentes queden impresionadas de su espiritualidad. No, mi hermano, no, eso no es la función. El don de lenguas es para hablar con Dios. En el lugar, pues, más efectivo de hablar con lenguas es en su lugar secreto. Amén. Ahí inmediatamente usted se conecta. Y todo lo que esté a su alrededor, mi hermano, que estaba perturbando, usted va a ver cómo todo se va quietando, cómo todo entra en una manera, vamos a decir así, de temor reverencial. Usted va a ver que el ambiente en el que usted está se siente a veces la presencia del Espíritu Santo. Y hablando usted en lenguas, mi hermano, cuando usted termina, usted está fortalecido. Si era una preocupación que había en su corazón y usted habló en lenguas, amado mío, usted termina de orar y tiene usted la paz de Dios en su corazón. Si se trataba, mi hermano, de una guerra espiritual, de una lucha contra alguna circunstancia particular, usted inmediatamente empieza a obrar con autoridad y al final usted sabe que ha ganado esa batalla. Todo esto lo hace el don de lenguas. Amados, si usted no lo tiene, que me está escuchando, anhélelo. Amén. Tanto en Lucas 11 como en Mateo 12 habla de que es un don que nos da el Padre a sus hijos y que solamente basta pedirle, obviamente anhelando ese don, amén, y vendrá a nuestras vidas. Ahora, voy a compartir con usted tantito el capítulo 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, quiere decir que hay dos tipos de lenguas. Amén. Las lenguas humanas son las que hablamos con el conocimiento, sean la lengua de cualquier país, tribu, amén. Entonces, esas son lenguas humanas. Y las otras que son incomprensibles para nosotros, que solo nuestro espíritu puede hablar, esas son lenguas angelicales o lenguas espirituales. Amén. Entonces, ahí tenemos las dos formas de orar, pero el don de lenguas es un recurso extraordinario. El Espíritu Santo necesita tener un lenguaje
que pueda comunicarse con nosotros, pero a una velocidad verdaderamente sorprendente. ¿Por qué? Porque son muchos los mensajes, es mucho lo que el cielo tiene para nosotros. Y cuando el Espíritu Santo nos quiere capacitar, amados, para una vida más temerosa de Dios, una vida con mayor sabiduría y entendimiento, una vida más efectiva en el ministerio, Él necesita habilitarnos. Amén. Él nos deposita capacidades y nos retira debilidades. Y para eso necesita Él un canal de comunicación demasiado ágil y rápido. Y esas son las lenguas. A través de las lenguas, mis hermanos, podemos tener comunicaciones verdaderamente sorprendentes. Amén. Que solamente podemos comprender ahora que tenemos las computadoras, que tenemos otros recursos en la que los ejercicios que los hacen con mayor rapidez dependiendo de la capacidad instalada que tenga cada aparato, cada equipo. Así nosotros tendremos una mayor capacidad de entender, de desarrollar el mundo espiritual y la vida espiritual en nosotros, dependiendo de la capacidad que vamos desarrollando y que el Espíritu Santo, amén, va depositando en nosotros. El no hablar en lenguas, mi hermano, pues lo que vamos a... No espero que me entienda, que me comprenda. No, lo que estoy haciendo no solo son ejemplos solamente para tener una ligera idea de cómo suceden las cosas. Si yo me pongo a orar en lenguas referente a alguna debilidad de carácter, a alguna duda que yo tenga, algún deseo de interpretación o de revelación de la palabra, yo voy a ver que en un tiempo rápido, relativamente rápido, yo voy a empezar a recibir lo que hay en mi corazón y que con mis lenguas se lo estoy externando al trono de la gracia. Amén. Y de la misma manera, el trono de la gracia, en este caso a través del Espíritu Santo, Él vacía en nosotros. La palabra dice que Él discierne lo que hay en la mente de Dios y toma de la sabiduría de Jesús. Todo eso, ¿se imaginan ustedes cómo nos los deposita a nosotros? ¿De qué manera puede vaciar Él todo ese conocimiento que tiene para nosotros mismos? El don de lenguas. El don de lenguas es de ida y de regreso. Y esto es lo que hace que en tiempos cortos vayamos desarrollando habilidades, vayamos desarrollando el carácter, el fruto del Espíritu se vaya manifestando en nosotros. Amén. De ahí que, amado, anhele usted el don de lenguas. Anhélelo, mi hermano. Y cuando usted ya lo tenga, usted verá la rapidez con que va usted a vencer carácter, va usted a vencer debilidades, va usted a vencer flaquezas y va usted a ir adquiriendo conocimientos, va usted a ir adquiriendo inteligencia, va usted a ir adquiriendo, mi hermano, conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que le sirvamos mejor. Todo esto los dones son únicamente con la única intención de que la iglesia engalanada con tantos dones sea eficiente, efectiva, se pueda preparar con su vestimenta de lino fino, blanco, sin mancha y sin arrugas. Entonces, el don de lenguas nos ayuda mucho a esta situación. El Espíritu Santo necesita obrar en nosotros. ¿Por qué, mi hermano? Porque Él es el que nos va a llevar a la perfección, a la altura del varón perfecto. Amén. Nosotros, a través de nuestro entendimiento, consumimos mucho tiempo para poder entender ciertas cosas, para convertirlas en una forma de vida. Pero si usted ha intentado, hoy le recomiendo
que si usted ha intentado muchas cosas, tanto de conocer algunas partes de la Escritura, tener la claridad de su llamado, tener la capacidad, mi hermano, de desempeñarse como un siervo útil, amén, y diligente en la obra del Señor, pida el don de lenguas y cuando lo tenga, háblelo abundantemente. Amén. Y esto nos va a permitir a todos ser preparados. Realmente es el diseño divino. El don de lenguas es un diseño divino para tener comunicación con el cielo. Amén. Y de una manera expedita y sin intermediarios y sin interrupciones. Concluyo diciendo lo siguiente: si algo teme verdaderamente Satanás, es el don de lenguas. Es la única manera en la que nosotros hacemos uso de la palabra que él no puede interpretar, que él no puede entender. Amén. Pero que nosotros y nuestro espíritu, en unidad con el Espíritu Santo, sí sabemos lo que estamos comunicándonos con Dios. Por eso el don de lenguas es tan, de alguna manera, pervertido, mal enseñado. Hay mucho, podríamos decir, resquemor en cuanto a este don, porque se ha abusado mucho de él, porque se ha mal usado también. Amén. Y entonces el enemigo ha hecho todo lo posible, tanto ha hecho, mis amados, que ha logrado que sus seguidores, sus secuaces, aquellos que hacen tratos y contratos con él, los espíritus humanos de personas, de mujeres que han hecho tratos y contratos con él, les llega en ocasiones aquellos que él utiliza para que las iglesias sean menguadas, para que las iglesias sean atacadas, para que las iglesias caigan de la santidad que están practicando. Puede llegar a capacitar a sus secuaces a hablar lenguas satánicas, que lo único que hacen esas lenguas son maldecir. Amén. Si a usted le ha acontecido, mi hermano, de que ha llegado a una congregación y parece que de repente alguien empieza a hablar en lenguas y usted tiene un escalofrío en el cuerpo, empieza usted a afligir su espíritu, es que está hablando lenguas satánicas. Amén. Porque todo lo demás, él solo produce paz. Amén. Bien, entonces todo esto, amados, es el don de lenguas. Ahora bien, ¿cómo puedo recibir el don de lenguas? Anhelándolo. Generalmente viene, o de manera más usual, viene cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Pero no solamente en esa ocasión sucede. Puede suceder orando en nuestro lugar secreto. Puede ser orando en grupo con el deseo y el anhelo de que se nos otorgue ese don y sucede. Amén. Es un don, mi hermano, que el Padre quiere que todos tengamos, porque Él quiere comunicarse permanentemente con nosotros. Quiere hablarnos desde el cielo, mi hermano. Y la manera como lo puede hacer Él es a través del don de lenguas. Ahora bien, ahora espero que haya usted comprendido la importancia de este don, y ahora voy a hablar del género de lenguas. Así como usted, cuando está hablando con una persona amada,
Su tono de voz es agradable, suave. Las palabras que usted utiliza son palabras de afecto, amorosas, tratando de expresar eso que hay en su corazón. Si usted tiene que demostrar la autoridad que Dios le ha dado en su casa o fuera de ella, usted usa otro tono de voz y otras palabras. Así como usted también, mi hermano, cuando entra en disputa por algo en el que usted considera que es justo, también usa otro tono de voz y usa otras palabras. Bien, esto que pasa en el mundo natural es lo que pasa en el mundo espiritual cuando usted usa géneros de lengua. Con esto le quiero decir, hay lenguas para clamar, para llorar, para gemir. Amén. Hay lenguas que sirven para la guerra espiritual también. Hay lenguas que sirven para declarar bendición, de tal manera que así se va adquiriendo el género de lenguas, diferentes lenguas para diferentes situaciones. Amén. Esto que generalmente no es discernido por la iglesia, le basta con que el Señor le haya otorgado una lengua y es la única que practica, y dice, hay que pedirle al Señor que nos dé género, después de que nos haya dado la primera lengua y que vamos a estar ejercitando, va a llegar el momento que le digo, Señor, dame género de lenguas. Voy a entrar ahorita por mis hermanos. Ha habido mucha situación de enfermedad, muchas situaciones financieras en la congregación. Voy a hacer guerra por mis hermanos. Voy ahorita a tratar de quebrantar si ha sido impuesto algún yugo, si ha sido puesto un manto de impiedad sobre la casa, no sé. Dame género de lenguas para que yo sea un guerrero espiritual. Amén. O gentes que son intercesores, precioso oficio, mi hermano. Decirle, Señor, dame una lengua de clamor, dame una lengua para gemir por mis hermanos, o dame una lengua de alegría y gozo. Ese es el género de lenguas. Sucede algo semejante a como nosotros hacemos uso de la voz en el mundo natural. Ahora bien, todo lo que sucede con el uso de las lenguas queda implantado en nuestro espíritu. Amén. Cuando ya se ha empezado a ejercitar este don, posteriormente lo que hemos recibido en el espíritu es transmitido luego a nuestra mente. Y nuestra mente queda impactada por lo que ha sido revelado por el cielo. Y obviamente cuando dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, se refiere a que somos obedientes a la palabra de Dios, somos sometidos a su voluntad perfecta, somos siervos para hacer la obra del reino de los cielos, y eso que recibió nuestro espíritu se traslada a nuestra mente para formarnos en cuerpo, alma y espíritu, siervos de la obra del reino. Pero en primera instancia llega nuestro espíritu. Inmediatamente, desde que usted empieza a hablar en lenguas, en ese momento la comunión, la comunicación se ha quedado establecida. No necesita usted esos 15 minutos que cuando usted está orando en el entendimiento se le dificulta, amén, de alguna manera empieza usted a calmar esa lluvia de pensamientos que llega a nosotros,
y de esa manera vamos entrando y vamos entrando, ¿verdad? Como comentaba un predicador, cuando vamos a orar, dice, sucede como cuando entraban al tabernáculo. Primero entraban y pedían perdón por sus pecados. Ahí se le pedía al Señor que nos restaurara la paz. Nos poníamos de acuerdo con los hombres y luego de ahí pasábamos al lugar santo, donde empezamos a hablar de la bondad de todos sus atributos, de todas sus misericordias, de todas sus bendiciones, y ya después entrábamos al lugar santísimo para poder hablar con Él. Eso es lo que sucede cuando oramos en el conocimiento, en el entendimiento, y eso es cierto. Pero cuando hablamos en lenguas, en el momento que usted empieza a hablar en lenguas, usted ya está en el lugar santísimo. Y eso es lo extraordinario. Probablemente 10 minutos, 15 minutos, media hora de oración en lenguas equivalga a mucho tiempo en oración con el entendimiento. Entonces, mis amados, con esta tercera enseñanza hemos tocado todos los dones que están en 1 Corintios capítulo 12. Puede usted el día miércoles, que fue abundante la enseñanza y el tiempo de la enseñanza también, tocamos 6 de los dones. Y hoy tocamos los 3 dones que están en el capítulo 14 de 1 de Corintios. Mire usted cuán importante deben de ser estos dones, que Pablo le dedicó un capítulo completo, dando instrucciones, dando recomendaciones y sobre todo explicando cuál es el resultado del uso de un don o del uso del otro. Vamos a concluir orando, mis amados, para que quede impregnado en nosotros lo que el Señor nos ha dado. Bendito Señor, revélanos el talento, el don que nos has dado, para que nosotros lo empecemos a ejercitar, lo empecemos a desarrollar, para que unidos seamos con nuestros hermanos útiles en la congregación de los santos, para que podamos, Señor, darles a otros lo que hemos recibido, y siempre de gracia, dando de gracia. Así también, bendito Dios, a todos aquellos que no hayan sido todavía otorgado el don de lenguas, bendito Padre, dales, Señor, ese maravilloso don, ese don que desde Pentecostés en el aposento alto, tú se lo otorgaste, Señor, a tu iglesia. Y después cuando estuvieron en la casa de Cornelio, Señor, se lo otorgaste a los gentiles. De tal manera que se sorprendieron todos de que también dice, ahora sabemos que el Señor también les ha dado la misma gracia a los gentiles que nosotros tenemos. Y entonces se convirtió, amado Señor, el don de lenguas, una presentación en toda la iglesia de Hechos de los Apóstoles, bendito Dios, ya sea en Samaria, en que Pedro y Juan, Señor, impusieron las manos, o en Efeso, donde Pablo también impuso las manos sobre discípulos, y donde iba, bendito Dios, Pablo les otorgaba a través del don impuesto por sus manos el don de lenguas. Se ha perdido, bendito Dios, el anhelo de hablar en lenguas por la mala información, porque ha sido señalado, bendito Dios, por el abuso que algunos hicieron al no usar de una manera correcta y adecuada este don tan maravilloso, Señor. Que todos aquellos que creen que el Espíritu Santo no sigue obrando sobre la tierra, Señor, y que por lo tanto han cerrado en su corazón la posibilidad de hablar lenguas, ábreles
enséñales, revélate, Señor, que tu Santo Espíritu los lleve al convencimiento de que Él está aquí y estará con nosotros para siempre, que el propósito con el cual el Espíritu Santo fue enviado a la tierra es para capacitar, adornar y preparar a la iglesia, Señor. Y el que no quiere recibir los dones que tú le estás dando a tu iglesia, pues va a quedar incapacitado para entender muchas cosas. Va a quedar, Señor, disminuido en su vigor espiritual para poder vencer debilidades de su carácter, Señor, debilidades de la carne. Por eso es que la mayoría, Señor bendito, del mundo cristiano está inmerso, Señor, en delitos y pecados de nuevo, porque no tiene el poder. El Espíritu Santo es el hombre fuerte del cielo que fue enviado por ti para atar, para vencer y para, Señor, despojar a todos los espíritus caídos. Solo el Espíritu Santo tiene el poder, bendito Dios, de vencer a estos personajes que tú arrojaste del cielo. Y esto, Señor, es a través de una de las armas más poderosas, son el don de lenguas. Que mis hermanos que me escuchan, se les abra, Señor, su corazón y que vean. Por eso tocamos el texto bíblico hoy, como lo tocamos también el día miércoles. Esto es dones dados por ti a través de tu Santo Espíritu. Entonces, así como la gracia es un don, un regalo inmerecido por parte de tuya, Señor, así los dones también nos engalanan, y es solamente por tu gracia. Señor Jesucristo, tú que bajaste a lo más profundo de la tierra, al corazón de la tierra, y de ahí te llevaste las primicias, bendito Dios, de la cautividad. Y cuando subiste, Señor, fuiste restaurando todo en la tierra y en los cielos. Y dice la bendita palabra, y ese mismo que subió le dio dones a los hombres. A la medida, dice la palabra, a la medida del Señor Jesucristo. A ti te damos gracias que nos hayas otorgado ese don, bendito Dios, que ha sido tan importante en nuestro ministerio, y queremos compartir pues con nuestros hermanos ese anhelo, que cada vez pidamos y también ejercitemos cada vez más, Señor, el don de lenguas. Gracias te damos, Padre bendito, por esta enseñanza, y que todo el que la recibió la practique, porque tu palabra dice que el hombre prudente es el que oye tu palabra y la hace. Así sea en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a todos hermanos que se unieron a nosotros y tienen estas 3 enseñanzas que están abundantes para que usted conozca sobre los dones espirituales. Señor los bendiga y que su gracia siga con ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.